Escucha En el Radar, episodio 10, temporada 3, con el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Hoy tengo el gusto de dialogar con el abogado Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, y ha sido un hombre que permanentemente ha sido un celoso de la Constitución de la República. Fernando, gracias por acompañarnos aquí en el podcast En el Radar. Gracias, Rodolfo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean, nos escuchen en cualquier parte del mundo. Pues en cualquier parte del mundo está Dios, está el poder del Espíritu Santo y tenemos la libertad de acogernos a Él, a su gloria, a su poder y pedir la bendición. Que Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Y aquí pues contento de estar contigo y hablar un poco de la realidad nacional, especialmente el tema político que es realmente candente y muy delicado para el país. Muy bien, el tema político. Vámonos al grano, Fernando. Estamos viendo una serie de ataques, contraataques, se está hablando de la democracia. La pregunta concreta, ¿estamos ante hechos tradicionales, la confrontación tradicional entre los partidos, o estamos ante verdadera amenaza en la democracia de Honduras, lo que se llama democracia en Honduras? Mire, Rodolfo, los únicos que están en política tradicional es el Partido Nacional y el Partido Liberal, que están encerrados peleando unas elecciones internas ya para sacar un candidato presidencial y mantener algunos sus posiciones de poder, sus posiciones de influencia dentro de los partidos tradicionales, y no se han dado cuenta que el enemigo, que el adversario, que la democracia de Honduras está arriesgada totalmente porque hay un gobierno del Partido Libre que está anunciando todos los días por todos los medios que va a montar un Estado socialista en Honduras. Ellos quieren un gobierno socialista en el país y hemos tenido declaraciones furibundas de funcionarios del Partido Libre como Lucky Medina, como Rixi Moncada, como Ricardo Salgado, como Gilberto Río Grillo, como varios diputados, Harry Dixon y otros diputados en el Congreso Nacional, que el doctor Elío Girón, que dicen que el modelo a seguir Honduras es Cuba, es Venezuela. Y cuando les han preguntado dicen que es que en Cuba no hay niños en la calle que tengan hambre y que tampoco hay gente muriéndose en los hospitales, porque todo está lindo. Y que, como dijo Lucky Medina, claro que nos gustaría estar como Venezuela, dijo, ¿verdad? Entonces nos anuncian que van a montar un Estado socialista y han dispuesto toda la organización del gobierno en un régimen de partido único al estilo comunista. No se ha dado cuenta el Partido Nacional y el Partido Liberal, ni el PSH, ni los otros partidos, que en Honduras hay un gobierno de partido único al estilo de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Ese partido es libre. No aceptan ningún funcionario, ningún empleado de ningún otro partido. ¿Y cómo es que no se han dado cuenta? Si se supone que en el Partido Nacional hay gente de vasta experiencia y el Partido Liberal también tiene, como dicen, grandes tiburones que negocian. ¿Cómo es que no se han dado cuenta? ¿O es que están de compadre hablado? Mire, el statu quo del político en Honduras ha sido un statu quo de comodidad, de explotación, de enriquecimiento, de corrupción y de muchas cosas que los han acostumbrado a negociarlo todo. Libre está en el poder por las negociaciones que hizo Mel y Xiomara con Salvador Narrala, que lo apoyaron en una alianza, con las que hizo con el Partido Salvador de Honduras, con las negociaciones que hicieron con el CNA, con ASJ, con la Embajada Americana, con todos los supuestos defensores de la democracia. Se centraron todos en apoyar el fuera Jo y sacaron al Partido Nacional del poder y le entregaron a un partido comunista, socialista, patrocinado por el Foro de Sao Paulo, financiado por el narcotráfico internacional y siguiendo todo el esquema del Foro de Sao Paulo, le entregaron el poder a Libre.
Y ahora... ¿Y el Partido Liberal no participó? También parte del Partido Liberal y mucha gente que hizo causa común del Partido Liberal con ellos. Ahora ahí está el caso de ese señor Luis, que fue candidato presidencial. Luis Zelaya. Y según ellos, la gloria de esas elecciones del 2021 era sacar a Juan Orlando. Yo les dije aquí en esta casa de Radio América, cantidad de veces vine a decirles son comunistas, nos van a meter el socialismo, nos van a conculcar la libertad, nos van a capturar todo, van a instaurar un régimen de terror, los comunistas van a destruir las bases que arraigan al hondureño, a su sistema democrático de vida y van a construir un Estado socialista. Y todo el mundo me dijo que yo me había quedado. Hay una contraparte, ¿verdad?, que ellos dicen congelado que más bien en el pasado. Y hoy la realidad es que los comunistas están en el poder y descaradamente dicen que son comunistas. Pero ellos dicen que es la extrema derecha, la ultra de derecha, los me tomo el cafecito, que se han reagrupado, se están reagrupando porque los quieren sacar del poder mediante un golpe de Estado. Esa es una ridiculez. En los regímenes socialistas, decía Carlos Marx que al montar un sistema socialista, la base de sustentación del gobierno popular socialista es primero el proletariado gobernando y el poder real ejercido por un ejército popular revolucionario. En Honduras, Mel Zelaya, cuando llega al poder, empieza a capturar todos los órganos de decisión política del Estado, asalta el Congreso Nacional sin tener mayoría y después asalta la Corte Suprema y asalta la Fiscalía y consuma un gobierno dictatorial de partido único en el gobierno, el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué digo Mel Zelaya? Porque quien manda en Honduras es Mel Zelaya. Todo mundo en Honduras, no hay quien pueda decir que Xiomara Castro gobierna en Honduras. Ella es la presidenta electa, pero el gobernante es Mel Zelaya. Y lo que hicieron después de que habían controlado los tres poderes del Estado fue entrar a consumar el control de las Fuerzas Armadas de Honduras, que hoy se exhiben públicamente como un instrumento político del gobierno de la República y con una fidelidad ciega a las órdenes que da la presidenta y ahora Mel Zelaya, porque ya vimos a Mel Zelaya sentado con la ministra de Defensa, Rixi Moncada, dirigiendo una junta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y el control total de la policía. A eso le hemos sumado ahora que los colectivos de Libre, que eran los movimientos de control de calles de Libre, han sido nombrados en las instituciones del Estado como vigilantes o encargados de seguridad y les han puesto armas en sus manos. Y a eso le suma usted que han venido más de 500 asesores cubanos disfrazados de médicos o de profesores que están dirigiendo la organización territorial de Libre a nivel nacional, más los asesores políticos de Venezuela, de Ecuador y de Nicaragua y de Cuba, fundamentalmente de Cuba, que están en la Casa Presidencial diseñando todos los pasos a seguir en la estrategia del Foro de Sao Paulo para mantenerse en el poder con un control absoluto. En medio de eso, encuentra usted a Libre, confrontado con la empresa privada, confrontado con el gobierno de los Estados Unidos, apoyando ahora y promocionando prácticamente el narcotráfico en el país al haber eliminado el acuerdo de extradición con los Estados Unidos y escondiendo a todos sus narcotraficantes y a todos sus delincuentes, y encuentra Libre también con un decreto de impunidad a través del cual le perdonaron los delitos a la cantidad de corruptos y delincuentes enormes del gobierno de Mel Zelaya. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el Partido Nacional y el Partido Liberal? Estaban en el Congreso Nacional, las bancadas haciendo oposición. Y por algunos meses se opusieron a las cosas que quería Libre. Pero al final, ¿qué pasó? Libre consiguió todo lo que quería. El Partido Nacional y el Partido Liberal juntos en el Congreso Nacional y lo que queda de la bancada del PSH no han podido ganar ni una de las votaciones. No han podido
establecer nada de lo que la oposición pedía. Al contrario, todo lo concedieron. ¿Quién negoció? Por eso le pregunto. ¿Dónde están entonces el Partido Nacional y el Partido Liberal que no saben que los comunistas están comiendo el país? Ok, esa es la pregunta, Fernando. Liberales y nacionalistas. Tú eres nacionalista, entonces te vas en la colada. ¿Quiénes son entonces los responsables? No, Rodolfo, yo salvo mi nombre porque yo siempre los he señalado como comunistas y siempre señalé el Pero país. La pregunta es, ¿hay una sola persona o dos personas por el Partido Liberal y el Partido Nacional que hablan y tienen secuestrados los partidos? Ese es el asunto. ¿Por qué digo yo que nacionalistas y liberales no se dan cuenta del tamaño, la magnitud y la naturaleza ideológica del enemigo que está gobernando? Porque en lugar de juntarse para evitar que el socialismo se come el país, algunos sectores tradicionales y líderes caciques de los partidos políticos, en lugar de confrontar, fueron a buscar a Mel Zelaya, se sentaron con Mel Zelaya y se pusieron de acuerdo. ¿Qué negociaron? Las canonjías o los acuerdos políticos, la influencia política de siempre. Negociaron poner al fiscal, que es ridículo. Rodolfo, ¿cómo iba a votar el Partido Nacional y el Partido Liberal en el Congreso por un fiscal que sabían que los iba a perseguir? Hoy tenés a la Fiscalía persiguiendo a nacionalistas y liberales a los que lo pusieron. Era ilógico. Entonces, ¿quién obligó a los diputados de los liberales y nacionalistas a votar por el fiscal? Por ahí apareció don Gianni Rosenthal y don Carlos Flores negociando por el Partido Liberal con Mel Zelaya. Y aparece Tito Afura en el Partido Nacional negociando por el Partido Nacional. Y fíjate cómo es la cosa. Ni Gianni ni Carlos Flores tenían el control mayoritario del Central Ejecutivo, porque no apoyaban ya la mayoría del Central Ejecutivo del Partido Liberal acuerdos con Mel. Y en el Partido Nacional, Tito Afura no es presidente del Comité Central, no representa al Comité Central y ya tenía una oposición muy fuerte a su candidatura dentro del partido. ¿Por qué se le permite a estos señores ir a negociar? Y después Tito llega a la bancada del Partido Nacional y les informa que ya está negociado y que tienen que respetar lo que se negoció. Y Gianni Rosenthal convoca a la bancada y les dice que ya está negociado y que tienen que respetar lo que se negoció. ¿Por qué las bancadas aceptaron eso? ¿Por qué no se rebelaron? ¿Por qué entregaron el Consejo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas y también el Tribunal de Justicia Electoral? Lo entregaron totalmente. Mel estaba contento, tranquilo, feliz porque iba a hacer lo que quisiera. Ahora, cambió la realidad en el Partido Liberal. Claro, entró Jorge Cálix, entró Maribel Espinosa y entró Salvador Narrala. Y la mayoría, aún más gente del Central Ejecutivo, decidieron respaldar a esos candidatos y ya Gianni Rosenthal no manda en el Partido Liberal. Ya Carlos Flores no manda en el Partido Liberal. Ahora son estos candidatos que le están dando vida y están haciendo resurgir al Partido Liberal. Y en el Partido Nacional tuvieron que sacar de Honduras al presidente del Comité Central, exiliado prácticamente, para que Tito fuera a hacer la negociación con él. Hoy tenés en el Partido Nacional un movimiento de oposición representado por doña Ana García que crece fuertemente. Tenés otro movimiento como el de Carlos Urbizo que está creciendo fuertemente y el movimiento de Tito que se ha debilitado. ¿Qué significa esto? Que los partidos, los liderazgos nuevos, la mayoría de los partidos políticos nacional y liberal no apoyan a sus caciques, a los líderes que negociaron. Por eso, en la decisión última del Consejo Nacional Electoral y del Registro Nacional de las Personas y Tribunal de Justicia Electoral, la elección para que presidieran en el año electoral Partido Nacional y Partido Liberal se juntaron por presión del nuevo liderazgo y Mel Zelaya vino públicamente a reclamarle a los que negociaron con él que no cumplieron los pactos. Ahora, hay una pregunta ahí, Fernando. Tú dices, estos caciques negociaron aún en contra de las bancadas, pero las bancadas votaron. La pregunta que uno se hace, ¿por qué votaron las bancadas? ¿Bajo amenaza? ¿Bajo privilegios? ¿Ofertas de qué? ¿Por qué los diputados que estaban en contra terminan votando? Estoy hablando de liberales y nacionalistas. Bueno, esa es una pregunta que está en el aire y se la hemos hecho nosotros a
a Tito Afura, que negoció. ¿Por qué? La respuesta es que por la paz y la tranquilidad del país. Pero los diputados, ¿por qué votaron? Que si no cedían, entonces que Mel en la comisión permanente iba a elegir con 12 diputados a todos los órganos y que se iban a quedar fuera el Partido Nacional y el Partido Liberal. ¡Imposible! Mel no podía montar un Consejo Nacional Electoral solo con gente de Libre. No podía, imposible, porque nadie iba a ir a las elecciones. De ahí entonces que no hay justificación, no hay razón. De ahí aparece Jorge Cali denunciando y diciendo que en el Partido Nacional fue a negociar Tito porque le dieron algunas cosas ahí. Y en el Partido Liberal porque Gianni Rosenthal tiene demandas de más de $1.000 millones que está tratando de ganarle al Estado por lo que le pasó a él en el gobierno pasado, y que Carlos Flores también está sacando su parte ahí en esa cosa, y que todos tienen intereses y protección. Ahora, caciques, una pregunta, Fernando. Esos caciques, tú adviertes del peligro de hacia dónde llevan el país. Es correcto. Tú adviertes del peligro. A estos caciques no les importa cuál sea el modelo de gobierno que exista en Honduras, no les importa si es dictadura o no es dictadura, si es de izquierda o de derecha, ¿a nadie de ellos le importa esto? Si les importara, estarían ahorita tratando de liderar una coalición nacional de fuerzas opositoras que garanticen que los 8 de cada 10 hondureños que estamos en contra de este gobierno vamos a votar juntos y vamos a derrotar a los 2 de cada 10 hondureños que apoyan al gobierno. Mira lo que te estoy diciendo. En Honduras, 8 de cada 10 hondureños cree que este es un gobierno malo y que se debe ir y que son comunistas y que Honduras no debe caer en el comunismo. Pero de esos 8 hondureños, unos pocos están en el Partido Nacional, otros en el Partido Liberal, otros están independientes, peleando cada quien por su lado, divididos. Uno de los factores claves en el manual de los comunistas del Foro de Sao Paulo para mantenerse en el poder es mantener dividida a la derecha y a las fuerzas democráticas para que no se junten, porque juntos son mayoritariamente poderosos y ganan las elecciones. No tendría ninguna oportunidad, Mel. Es decir, si Partido Nacional, Partido Liberal y fuerzas independientes democráticas seleccionamos un candidato ahorita, tendría el 80% del apoyo del pueblo hondureño contra un 15-20% que tendría Rixi Moncada en las próximas elecciones. ¿Se unan o no, Fernando? Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Se garantiza el proceso electoral, así como quedó la correlación en el órgano electoral. ¿Está garantizado el proceso electoral? ¿Está garantizado que nada de eso va a pasar o se requieren de otras cosas? Mire, el Consejo Nacional Electoral y el registro de las personas, el Tribunal de Justicia Electoral, todavía no han tomado decisiones trascendentales, ¿verdad? Eso de que va a haber TREPS, tenemos TREPS de hace muchos años y muchas elecciones. Que funcione o que no funcione es otra cosa. Que biometría, ya existió biometría en las elecciones anteriores. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad será a quién se le contrata y por cuánto se le contrata. De tal forma que no estamos hablando de nada nuevo. Estamos hablando de instrumentos que están en la ley. Están hablando de que, dice Marlon, me aprobaron la moción. ¿Cuál moción? Si la ley manda que tiene que haber biometría, manda que tiene que haber TREPS, y manda que tiene que haber sistemas electrónicos de control del sistema electoral. Entonces, el asunto es que el día de las elecciones hay que tomar decisiones de cuáles son los resultados que van a aceptar en los TREPS. Aquí ya se empezó a hablar y se empezó a descubrir la podredumbre y la basura de las elecciones del 2021, que Rixi Moncada dijo que eran las más limpias de la historia. Y el Consejo Electoral que salió ahorita dicen que fueron limpias. Falso, falso. Ya se está hablando cómo a través del TREP se falseó la información y cómo se elevaron los resultados de Xiomara Castro. De hecho, Salvador Narrala dijo un día que a él informaron que a Xiomara le habían puesto 250,000 votos más Rixi Moncada para que la victoria se viera aplastante, ¿verdad? Y oficialmente,
el Consejo Nacional Electoral reporta que solo se transmitió por el TREPS el 46% de los votos de las urnas que cayeron en el 2021. ¿Por qué está peleando tanto Libre por el TREPS? Quieren el mismo TREPS. Quieren que solo se reporte menos de la mitad el día de las elecciones a través de mensajes en el TREPS, y todos los resultados posteriores van a venir y los van a acomodar como quieran y van a hacer una retransmisión como la que hizo Rixi cuando vinieron más de 4.000, 5.000 actas electorales. ¿Y de qué depende de que hagan eso? No, que logren eso. ¿De qué depende? Depende de los sistemas de control que se monten en el Consejo Nacional Electoral y de la empresa que se contrate, de la supervisión que se tenga y del sistema de auditoría que la ley manda, que tiene que ser simultáneo con las elecciones y que inmediatamente después de las elecciones tiene que haber un sistema de auditoría general. Y además que ustedes, los medios de comunicación, dejen de estar dando por ciertos los resultados preliminares que vienen en el TREPS, los que se reportan, los que le llegan a ustedes a la mano. Ese es un resultado parcial de cada urna, preliminar. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral por ley está obligado a hacer un escrutinio general. Es decir, agarrar todos los documentos, no solo los que se mandaron por el TREPS, porque no pueden ser los que llegaron o pueden ser los que no llegaron al final al Consejo Electoral. Esos documentos oficiales tiene que hacerse un escrutinio general. Aquí se declaró electa Xiomara sin haber escrutinio general. No lo hizo Rixi, no lo hizo Ana Paola, no lo hizo Kelvin. Declararon electa con la mitad de reporte de los TREPS y lo demás fue un desastre. Y ahora hay que montar un TREPS para las elecciones generales y para las primarias y no saben qué empresa les puede dar ese servicio porque no tienen diseñado el sistema de transmisión de resultados que se requiere conforme a las necesidades geológicas, geográficas y de instalaciones eléctricas, de internet y de instalaciones físicas que tiene el país. Ninguna empresa puede ser contratada hoy y ninguna te puede garantizar que te va a dar 100% de transmisión porque tienen que ir por todo Honduras haciendo un estudio a ver qué pueden transmitir, de dónde pueden transmitir y de dónde no. Bien, otra pregunta, Fernando, para aprovechar al máximo. Has advertido todo lo que va a pasar aquí, lo que puede pasar, pero no hemos hablado de la población. Para la población, en el proceso anterior jugó mucho el tema del narcotráfico. De hecho, el Partido Nacional Narcopartido. Hoy el tema del narcotráfico ha resurgido, pero pareciera que no, o tiene mucha fuerza, o el gobierno está logrando que ese tema no sea toral, o va a ser toral para las elecciones, o la población es demasiado indiferente a todo esto. Hay 3 o 4 temas con los que Libre hizo su campaña la vez pasada. Uno de esos es el narcotráfico. Fuera narcotraficante, carteles, hay que extraditarlo, ¿verdad? Hoy ellos son los narcotraficantes, ellos protegen a los narcotraficantes, eliminaron el tratado de extradición y están señalados de proteger a miembros de la familia de Zelaya y de la presidenta y miembros del Partido Libre que están involucrados y que están saliendo en videos de los que no queda ninguna duda de que están involucrados en narcotráfico desde 2013 para acá dentro de Honduras, aparte de todo el financiamiento del narcotráfico que recibieron internacionalmente de Venezuela. Tema narcotráfico. 2, tema corrupción. Se montaron en el tema de la CICI y la ofrecieron como una alternativa para meter a la cárcel a todos los corruptos de Honduras. Pero no solamente no han traído la CICI, sino que emitieron un decreto de impunidad, un decreto de amnistía en el cual perdonaron a todos los delincuentes, sinvergüenzas y ladrones del gobierno de Mel Zelaya. Incluso han sacado gente condenada de la cárcel sin que deba aplicarse una amnistía, sino que debería ser un indulto. Tema 3, el tema de los derechos humanos. Nos montaron una campaña enorme de que era el Partido Nacional asesino, que era el gobierno dictador, que era el gobierno que mataba gente y que Berta Cáceres había sido asesinada por el gobierno. Hoy ellos tienen a varios dirigentes de derechos humanos asesinados en la costa norte, especialmente en el lado de Colón,
en el occidente del país, en Lempira y en Copán. Eso los pone a ellos en una situación difícil. El otro tema que era el de la deuda externa. Nos enrostraron que nos habíamos robado el dinero, que habíamos quitado prestado dinero para robárselo, que dónde estaba el dinero, ¿verdad? Y que la corrupción y que el lavado de activos y todas esas cosas. Hoy este gobierno ha endeudado al país en una forma inmisericordia, ha devaluado el Lempira, se está devaluando y además han disminuido las reservas internacionales y ha decrecido, ha bajado la exportación de productos hondureños y ha incrementado la importación de productos del extranjero. Ha cambiado radicalmente la cosa. Todas las cosas que dijeron que iban a hacer para limpiar el país, ahora a ellos les está haciendo daño. ¿Qué va a pasar en Honduras? Están escondiendo las cosas. Solo les queda hacer lo que empezaron a hacer, a desatar una persecución política implacable contra la oposición política. Requisito en el manual del Foro de Sao Paulo, reducir la capacidad electoral y de movilización que tenga la oposición política. ¿Confías en el fiscal del Estado? No, por supuesto que no, hombre. El fiscal del Estado, ¿quién lo puso? ¡Carlos Zelaya! Bueno, partiendo de ahí, si era su promotor, era el que lo andaba pidiendo en todos lados, exhibiendo en todos lados. Y es el que está relacionado con el narcotráfico. Entonces, ¿qué podemos esperar? De ahí entonces que la Fiscalía anunció que iba a desatar una enorme persecución contra la corrupción y contra todo lo malo y anda detrás de un montón de nacionalistas y no hay uno de libre. Hay cualquier cantidad de actos de corrupción denunciados en este gobierno. Se dice, por ejemplo, Jorge Calic dijo que la hermana de la presidenta, que una funcionaria de alto nivel, familiar de la presidenta, había sacado 119 millones de lempiras del Seguro Social. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el resultado? Las cosas que están pasando en la ENE. Se anunció que se iban a eliminar los contratos leoninos y que se iba a anular los contratos de corrupción y sinvergüenzada y toda la pudrición que había hecho el gobierno anterior. Y hoy el gobierno ha renegociado con todititas las empresas, no ha cancelado ni uno. Anunciaron que iban a sacar al ENE de la incertidumbre, de la perdición. Recibieron con 27% de pérdidas y están en el 42% de pérdidas. Y a eso le llaman... bueno, dicen que está triunfando el gobierno. Todas esas cosas de narcotráfico, de corrupción, de falta de sisi, de falta de cumplimiento, que los peajes, que los carros que iban a vender, que el avión que iban a vender, que todas las cosas que iban a hacer, todo eso está en la mente del hondureño. Tienen que esconderlo. ¿Con qué lo van a esconder? ¡Ah! Golpe de Estado. ¿Quién le va a dar un golpe de Estado, hombre? Si aquí quien puede dar golpe de Estado son las Fuerzas Armadas, en conjunto con la policía. ¿Quién más les puede dar un golpe de Estado? Nadie. De tal forma que esa es una ilusión y además el mismo jefe de las Fuerzas Armadas el otro día les dijo que eso eran rumores y que no había nada. ¿Confías en las Fuerzas Armadas? No, como están, no. Ya demostraron. No son garantes. ¿Cómo voy a confiar en el jefe de las Fuerzas Armadas que va con el ministro de Defensa a Venezuela, supuestamente a unos actos deportivos de cadetes, que él no es cadete, porque no mandó a los instructores de los cadetes o a los cadetes a esas cosas, no, que va con el ministro de Defensa y lo que aparece en los medios de comunicación son las publicaciones que hace Padrino López desde Venezuela con ellos reunidos revisando las bondades del sistema electoral y las computadoras que se iban a poner en práctica en las elecciones de Maduro. ¿A qué fueron? Padrino López, Maduro, todo el séquito de Maduro, denunciado internacionalmente como el jefe del cartel de los soles y del narcotráfico internacional y con sus cabezas puestas recompensas por el gobierno de los Estados Unidos. Y va el jefe de las Fuerzas Armadas con el ministro de Defensa a ofrecer apoyo, a ofrecer trabajo en hermandad
con un gobierno corrupto, con un gobierno narcotraficante, con un gobierno asesino, y después de las elecciones fraudulentas, viene doña Xiomara y le ofrece el respaldo al gobierno de Venezuela. Y ahí me está ofreciendo todavía en la ONU. Y todas esas cosas hacen que nosotros tengamos que abrir los ojos y darnos cuenta que los comunistas están enfrente. ¿Está pesando y no son los el tema de la comunistas. extradición? ¿Está pesando o no eliminar la extradición? Es que la extradición está denunciada. Sí, pero lo digo, ¿está pesando o va a pesar en el ambiente? Y dijo Beatriz y alguien más, dijo por ahí que no entiende por qué no le dan trámite a las 2 órdenes de extradición contra gente de la familia Zelaya, ¿verdad? Es decir, denunciada la extradición. ¿Para qué se denunció la extradición? ¿Para qué se elimina el tratado con Estados Unidos? ¿Para quedar bien con Rodolfo Colindres? ¿O con el pueblo? ¿O con un sector del pueblo? No, es por la amenaza real de extradición de narcotraficantes o de gente ligada al narcotráfico del gobierno de la República y de la familia presidencial. Ellos mismos lo confesaron públicamente cuando el ministro de Relaciones Exteriores y la misma presidenta en sus tweets y Mel Zelaya en sus tweets dijeron que denunciaban la extradición porque no iban a permitir que en un año electoral se usara la extradición como un elemento de persecución contra Libre. ¿Quién los va a perseguir? El Partido Nacional. Rodolfo, decime, ¿de dónde han salido todas las denuncias y los videos de corrupción, de lavado de activos y de narcotráfico contra el gobierno y contra la familia de la presidenta? ¿De dónde han salido? ¿Algún nacionalista ha sacado alguna información nueva? ¿Algún liberal ha provocado alguna información nueva? ¿El CNA o ASJ? ¿Quién ha dicho algo de narcotráfico? Nadie. Todas las informaciones vienen del exterior. ¿Dónde es el exterior? De Estados Unidos. ¿Y dónde de Estados Unidos? En el Departamento de Justicia. ¿Qué tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Tiene alrededor de 35 causas probables de narcotráfico y de solicitudes de extradición contra gente que fue mencionada en los juicios en los Estados Unidos por narcotráfico. ¿Cuántos años hace que se viene mencionando a Mel Zelaya? ¿Y quiénes lo han mencionado? ¿Narcotraficantes nacionalistas? ¡Ninguno! Todos los que han mencionado a Mel Zelaya son narcotraficantes liberales o de Libre, que negociaron con Carlos Zelaya, que negociaron con Adán Funes, que negociaron este muchacho, este señor Oquelí, el otro señor Nájera, que don Lente, que don H, que toda esa gente, ¿verdad? Los cachiros no eran cachurecos, hombre. Los Valle no eran cachurecos tampoco. ¿Quiénes denunciaron a Juan Orlando? Todos los que se han reunido con Carlos Zelaya, todos los que se han reunido con gente de Libre. Entonces, ¿de dónde vienen esas informaciones? Ningún nacionalista se las ha inventado. Todo viene de Inside Crime, viene del New York Times, viene del New York Post, viene de Estados Unidos, de agencias internacionales que están develando. Ajá, y dicen que hay 16, 17 videos más. Por eso eliminaron la extradición, Rodolfo, pero necesitan tirarle un repaje a todo eso y perseguir y amenazar a la oposición política, porque si la oposición política agarra fuerza y triunfa, ellos están en peligro de perder las elecciones. ¿Y qué pasaría si Mel pierde las elecciones, Rodolfo? ¿Qué pasaría si Libre pierde las elecciones? Todo ese montón de actos de corrupción que están ahorita van a ser juzgados. Y todas las infidelidades y todas las violaciones a la Constitución de Luis Redondo, de los diputados, del fiscal o de los magistrados o de quien sea, de los ministros, van a ser juzgadas. ¿A dónde irían entonces? Al terminar y perder las elecciones, si aceptan la derrota, van prácticamente a la cárcel. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué hizo Mel en el 2009, Rodolfo? Cuando estaba seguro que iba a la cárcel porque no tenía ni el candidato del Partido Liberal, ni apoyo del Partido Nacional, ni apoyo del Congreso, ni apoyo de la Corte, ni apoyo del Tribunal Superior de Cuentas, ni apoyo de las Fuerzas Armadas, ni apoyo de la policía. Estaba solo, con su cuarta urna y con su montón de comandantes revolucionarios de la universidad que había metido al gobierno. ¿Para dónde iba? A la cárcel. ¿Qué hizo?
tratar de quedarse imponiendo la constituyente con la cuarta urna. ¿Qué va a hacer Mel Zelaya este próximo año si ve que va a perder las elecciones? Una de dos: las evita para montar una constituyente o se impone con un fraude escandaloso con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras, que va a hacer que se respete lo que diga la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién va a ser la presidenta? La representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall. ¿Con quién estuvo Ana Paola Hall en las elecciones pasadas? Con Rixi. ¿Qué hizo Ana Paola Hall en las elecciones pasadas? Se enfermó un montón de tiempo para que Rixi asumiera la presidencia y la conducción de las elecciones. Ahí está el riesgo. ¿Cómo rompemos la relación de esos miembros del Consejo Nacional Electoral con los gurús, con los caciques que los pusieron ahí y que negociaron con Mel Zelaya? El peligro es latente, pero aquí hay empresarios privados que andan ofreciéndole apoyo al gobierno y saben que el gobierno los quiere destruir. Aquí hay gente de la sociedad civil que cree que de repente no son comunistas y hay quienes están felices ahorita porque quieren meter al mamo a un montón de diputados que votaron por las sedes, cayendo en la trampa del libre, manteniendo dividida a la derecha. No podemos estar así. Es tiempo que dejemos de pelear y que hagamos una tregua en la derecha. Muy bien, Fernando. Entonces, para finalizar, ¿de qué depende que existan esas elecciones limpias, que se respete un resultado? ¿De qué va a depender? De que se mantenga el orden. ¿De qué? ¿Va a depender de los gringos, como dicen? ¿Va a depender de las Fuerzas Armadas? ¿De quién depende, si se duda, hasta de los miembros del órgano electoral? Mira, los gringos, cuando hay una situación difícil, agarran sus cosas y se van. Y allá quedan desde Estados Unidos poniendo embargos o poniendo sanciones, mientras los países se debaten en la miseria comunista. Ejemplos tenemos de sobra en Latinoamérica. Aquí en Honduras ellos mismos entregaron el poder a Mel Zelaya, sabiendo que era comunista. ¿Y de qué depende que las elecciones sean transparentes? Número uno, de que los dirigentes del Partido Nacional y del Partido Liberal entiendan que lo que está en juego es el Estado de Derecho en Honduras y la democracia, que no son sus candidaturas particulares y que tengan que juntarse. No va a haber espacio para dos candidatos, uno liberal y uno nacionalista. Va a haber espacio para uno. Para eso, los liderazgos nacionalistas y liberales tienen que consolidarse y poner fuera del control político a Yanni Rosenthal, a Carlos Flores y a Papi a la Orden prácticamente, porque son los que negociaron con ellos. Bueno, Fernando, interesante el diálogo, preocupante, si queremos, hay que decirlo, preocupante porque lo que debe imperar es la democracia, el juego limpio. Y no hablamos de la persecución que viene contra los medios de comunicación que no estén de acuerdo con el gobierno. Mirá que ahorita ya empezaron a contratar medios y a pagar espacios en todos los medios de las cosas que ellos quieren. El otro día, Xiomara, allá en Puerto Cortés, inaugurando unas cosas, tenía 14 canales de televisión contratados en directo, como que si fuera cadena. Y van a saturar todos los medios. Y cuando ya no puedan controlar a los medios y a los periodistas, viene la persecución contra los dueños de medios y contra los periodistas que no están con ellos, así como los políticos que les estorban a ellos. Vienen muchas cosas malas en el país. Después viene la persecución contra los empresarios que quieran financiar al Partido Nacional y al Partido Liberal. Les van a meter la SAR, les van a meter cualquier cantidad de amenazas, y después viene la amenaza contra las manifestaciones públicas de la derecha y de la democracia, metiéndole los colectivos de libre a anarquizar y a generar violencia en el país. No es fácil lo que viene, es difícil. Bien, gracias. Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, nos ha acompañado en este podcast de Radio América en el Radar. Gracias a todos por habernos sintonizado y les invito para el próximo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.